Podcast. Lo mejor está por escuchar. Carmen, ¿tú cómo te sientes A ver, al compartir nuestra presencia en la Bienal de Pensamiento de Barcelona con nombres tan apabullantes como los de Sadie Smith, David Bestué, Herta Müller y Jacques Rancière? pues me siento halagada y me siento nerviosa, más de lo que se tuvo que sentir Sor Juana Inés de la Cruz. Cuando siendo una adolescente hubo pues toda esa manada de sabios humanistas que decidieron someterla a un examen para valorar sus capacidades, me siento así, pero sin la preparación. Me siento bastante más nerviosa. Normal. Yo creo que siento tanta satisfacción de que nuestro rinconcito terapéutico del barroco nos haya traído hasta aquí, como la que debió sentir la carmelita descalza Beatriz de la Concepción cuando después de 10 años de batallas infatigables logró por fin ver impreso en 1632 el trabajo de su vida, la vida de la venerable Ana de Jesús. Perdón, me estoy riendo porque pienso aquí hablando de la venerable madre Ana de Jesús y veo gente con paraguas porque hace muchísimo calor. De verdad, muchas gracias por venir. Es mucha alegría que estéis aquí. Es mucha alegría la que tuvo Beatriz de la Concepción y la comparto. Pero en medio de tantos nombres así de solventes como hay en esta Bienal, me siento también un poco, no sé, que además hablan de temas, pues no sé, poscolonialismos, innovaciones tecnológicas. Me siento como María Poblete. ¿Os acordáis de quién era María Poblete? No hace falta. Pero María Poblete era esa mujer que en 1648, ni un año antes, ni uno después, en Ciudad de México, se inventó un business de falsos panecillos milagrosos. Y de pronto convocaba a la gente con sus panecillos milagrosos de mentira. Pues un poco Claro. así. Nos sentimos así, pero además sin la soltura prestidigitadora de María Poblete. O sea, imaginaos cómo estamos. Nos tenéis que perdonar empezar este episodio enhebrando como dos desquiciadas nombres de los siglos XVI y XVII, pero es que quien nos conoce lo sabe. Las hijas de Felipe es un podcast nacido para recuperar vidas y rinconcitos olvidados del barroco, con la esperanza de conectarlos con este presente ajetreado nuestro y conseguir así, aunque sea, un poquito de sosiego para todas. Un poquito de sosiego y protección. De verdad que no supero que hay gente que con el programa de la Bienal se ha hecho cucuruchos. Es que hace mucho calor. Bueno, rara vez nos ponemos nosotras a pensar en el futuro, porque este podcast se ha convertido en el rinconcito terapéutico de todas y pocas cosas, de verdad, muy pocas, disparan más la ansiedad que lucubrar sobre el mañana. Eso es terrorífico. Por eso, cuando nos escribieron para participar en esta edición de la Bienal, que sucede todo bajo el nombre de El Mañana de Todo, que es título de película de terror, pues se nos dispararon el anhelito y la alerta del desasosiego. De todas formas, Ana, estarás de acuerdo conmigo en que últimamente, no sé por qué, se está confabulando todo para el presente no nos da respiro, para que pensemos todo el rato en el futuro, todo el rato. Eso es así. Hace poco tuvimos la suerte de estar en un podcast que se llamaba Invisibles, que organiza un laboratorio de investigación y diseño que nos invitó a pensar en futuros alternativos. Una entrevista que cuando salga este episodio probablemente ya se pueda escuchar. Charlamos con Steph Silva, que es especializada en Future Thinking, y nos ayudó mucho a apaciguar la desubicación que sentimos Carmen y yo cuando se nos sienta a hablar del porvenir. Que es mucho. Y también, esto es más reciente aún, anoche, mientras esperaba que llegara el tren de Ana, que tú llegaste más tarde, y solo con el objetivo de hacer hora hasta que tú llegaras, pues me dejé caer para hacer también investigación de campo. Para este episodio fui a la Sala Apolo, al Sarao Drag del colectivo Futuroa, que es como una suerte de laboratorio colectivo y utópico de lo lúdico, y que además ayer estaba todo muy encaminado a la denuncia del genocidio en Palestina y todo futuro, todo el rato futuro. Todo el rato futuro.
¿Por qué crees, Carmen, que será de pronto que se nos reclama a nosotras un podcast de historia desde espacios tan inclinados hacia el futuro? No estoy segura de por qué se nos reclama desde estos espacios, pero para intentar responder a esa pregunta, en este reducto nuestro del anacronismo estratégico, del historicismo deliberado, en este rincón nuestro sobre el barroco, en el que hemos hablado de cosas como los muñecos reborn, las monjas tiktokers, hemos hablado del reality de Netflix, cómo diseñar tu propia habitación erótica, pero por lo que sea en un podcast del siglo XVII nunca hemos hablado del Quijote. Nunca. Es fortísimo que por primera vez, después de más de 60 episodios dedicados en exclusiva a hablar de los siglos XVI y XVII, hoy aparezca el Quijote. Y entonces vamos a citarlo. Eso es, esa novelita casi desconocida. Supongo yo que si en un podcast del barroco, si se nos reclama desde espacios que piensan en el futuro, es porque, como se lee en el capítulo 9 del Quijote, se lee que la historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir. Entonces digo yo que es eso. O sea, que el pasado es un repositorio muy socorrido para todas las temporalidades, da igual cuál. La verdad, Carmen, que se me hace rarísimo escucharte citar el Quijote. O sea, yo no termino de salir de mi asombro de que haya hecho esta aparición. Yo tampoco. Nadie aquí con sus cucuruchos. ¿Tú te sientes cómoda? ¿Os sentís vosotras todas cómodas en la categoría advertencia de lo porvenir? Yo, desde luego, no. Porque para nosotras el barroco es justamente un reducto acolchado de sosiego que nos protege precisamente de la incertidumbre del porvenir. Nadie se siente cómoda como advertencia del porvenir. No nos gusta nada vernos pues, como unos angelotes venidos del barroco para traer advertencias sobre un futuro apocalíptico, sino que en realidad, obligadas ya, puestas en la situación de pensar en el futuro, seguimos empeñadas en hacerlo desde la búsqueda, siempre, y el reparto de sosiego. Y por eso vamos a intentar que esta charlita de hoy, un poco a gritos, sirva como atenuante de la cronofobia que nos paraliza a todas. En realidad, que sea un asidero para combatir el pánico que compartimos todas al paso del tiempo y a la inminencia de esa tormenta llamada futuro. Claro. Intentemos aplacar el desasosiego de la cronofobia aferrándonos, Carmen, a nuestra costumbre más remota. Carmen. Ana. ¿Qué has desayunado hoy? Un espacio conocido, por fin. Conseguir aplausos a un desayuno es una cosa que no me esperaba conseguir nunca. Pero ha sido digno de aplauso el desayuno de hoy porque ha sido en buffet libre de un hotel. Vienen las listas. Ha estado muy bien. Primero, hemos optado por la fruta primero. La naranja estaba muy bien. El kiwi sabía manzana. Era raro, pero luego ha habido de todo. Ha habido huevos revueltos, ha habido queso con membrillo, que eso siempre está muy bien, y ha habido galletas sin gluten. Y cruasanes sin gluten. Ana, bueno, te iba a preguntar a ti, pero es que hemos desayunado lo mismo con la variación del croissant. Sí. Pero casi más importante hoy es, ¿qué vamos a comer después? Eso es algo que yo creo que no podemos enfrentar ahora mismo. No podemos, pero puede en realidad que lucubrar sobre lo que una va a comer más tarde sea pues la manera más serena y placentera de pensar en el futuro, pero no la única. Carmen, yo justo mientras desayunábamos esta mañana estaba yo pensando, si a nosotras nos llamaran de pronto para comisariar una bienal de pensamiento de nuestros siglos más favoritos que versara, como la de este año, y cito, sobre una reflexión en torno al mañana que se dibuja en este momento de transformaciones globales, ¿a quién crees que llamaríamos como cabeza de cartel? Tiene que ser una cosa sesuda pero disfrutable, intelectual pero digerible, o sea, como nosotras. Sorprendentemente, esta vez creo que no llamaríamos a Santa Teresa. Primera mención. Creo que esta vez no. Como cabeza de cartel. No, la vamos a dejar, yo creo que para temporalidades menos atravesadas por la ansiedad, pobrecita nuestra. Yo creo que lo suyo es que un cartel de futuros barrocos lo encabecen pues, un desconocido hasta hoy, Fray Juan del Pozo, el conocidísimo Felipe II, unos señores ingleses llamados Francis Bacon y Robert Boyle, y
por último, sobre todo, la que va a ser vuestra nueva loquita favorita, Lucrecia de León. Y es que nadie, lo creáis sano, como Fray Juan del Pozo, Felipe II, Francis Bacon, Robert Boyle y Lucrecia de León para desentrañar profecías políticas, seducirnos con listas colaborativas de deseos, embaucarnos con sueños apocalípticos y convencernos de que la única batalla que merece ser librada es la búsqueda de lugares incansables alejados de la tiranía de la productividad. Y de todo eso, amigas, vamos a hablar hoy. Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Futuros barrocos. Carmen, Ana, tú que lo sabes casi todo del Escorial. no te creas, el Escorial como el barroco no se acaba nunca, entonces no, todavía no todo. Ni como Santa Teresa, que tampoco se acaba nunca. Segunda mención. Si yo te dijera, Carmen, que en 1578 Felipe II recibió en su despacho, atiborrado de papeles, de manos del destilador real Francisco Holbeque, un memorial titulado «Lo que el padre Fray Juan del Pozo ofrece hará en servicio de su majestad y lo que para cada cosa es necesario proveer», con una lista de actividades que el fraile aseguraba poder llevar a cabo y que incluían aceite de azufre simple, barniz para avivar colores, una fórmula para criar gran cantidad de anguilas en cualquier estanque, otra para cultivar naranjos sin necesidad de cubrirlos y protegerlos del frío, instrucciones para encontrar en una cueva gran variedad de piedras que no se han visto en los últimos 3 siglos y una receta infalible de oro potable para alargar la vida. Si yo te dijera esto, Carmen, ¿tú me creerías? Obviamente te creería. Tampoco nos íbamos a poner a comprobarlo aquí todas, pero te creería no solo porque sé que nunca faltarías al rigor histórico que nos caracteriza, sino también porque esta lista tan variopinta de Juan del Pozo no desentona en absoluto con esa obsesión por textualizar deseos de los siglos XVI y XVII. Pero vamos por partes. Antes de hablar de deseos de futuro, creo que tenemos que quitarnos de encima una palabra pesadísima, un lastre tormentoso que no podemos evadir, hay que ir a por él. Tú que me conoces perfectamente, Ana, ¿sabes de qué lastre, de qué palabra en realidad estoy hablando? ¿No será, Carmen, la palabra apocalipsis? Esa misma. Dice nuestro socorrido Covarrubias, amigo ya de todas, que apocalipsis vale por revelación. Y es que había un texto que pesaba muchísimo sobre la nuca de todas las personas del barroco. Ese texto no eran las páginas de la Constitución española que pesan sobre las nucas de todas nuestras amigas opositoras, sino el libro de las Revelaciones, el último libro del Nuevo Testamento. No os vamos a dar la turra apocalíptica con el libro de las Revelaciones, porque es domingo, es hora de misa, pero hace muchísimo calor. Basta que sepamos todas que la noción cristocéntrica de este texto bíblico que imagina para la historia, se la imagina como una sucesión de rupturas radicales y giros drásticos, todo terrorífico. O sea, la peor serie, del terrorífico reino babilónico al milenio en el que la bestia sea encarcelada y los mártires reinen con Cristo, luego de la siguiente en la que la liberación de la bestia inicie un nuevo periodo de oscuridad, turbulencias, el juicio final y, por último, el cataclismo temporal en el que toda la existencia regida por el tiempo termine. Todo esto genera muchísima angustia cronofóbica. Mucha. A ver, la Biblia es un lugar muy delicado para las que sufráis de ansiedad por cronofobia. Si nos escucháis desde hace tiempo, recordaréis que tuvimos una gran obsesión con, atención a la pantalla, el Prophetic Perfect Tense, que ahora no lo vamos a explicar y si no, es una cosa que a nosotras nos encanta, que es hablar del pasado como si ya fuera el futuro. Para quien no esté aquí y nos escuchéis luego, que sepáis que acabamos de proyectar en una plaza soleada a 50 grados como una especie de imagen de PowerPoint de 1910. Porque si no, no seríamos nosotras. Explicando eso. Pero bueno, lo escucháis en otro episodio para poneros al día sobre el Prophetic Future Tense. Pero bueno,
Dejando atrás el apocalipsis, entre otras razones porque en este preciso momento, en otra parte de la ciudad y también bajo el auspicio de la Bienal de Pensamiento, hay una socióloga, un politólogo y un filósofo que están manteniendo una conversación sobre la imaginación apocalíptica que será infinitamente más sesuda de la que nosotros podríamos tener, así que vamos a dejar el apocalipsis. Eso segurísimo. Pero esta pequeña incursión apocalíptica de Carmen ha venido bien para recordarnos a todas que aunque la temporalidad de los siglos XVI y XVII empezaba a estar ya muy teñida por la temporalidad mercantil y mecanizada del reloj, pesaba todavía muchísimo una noción escatológica del tiempo que estaba obsesionada con el más allá y con el final inminente de los tiempos. Y es que nadie padecía más cronofobia que nuestras personas del barroco, que estaban perpetuamente estresadas con el futuro. ¿Y sabes, Ana, quién creo yo? Que era la persona con más cronofobia de todo el siglo XVI. Felipe II. Efectivamente, el infame Felipe II, él estaba todo el día asediado tanto por el final del día como por el final de los tiempos. O sea, eran dos finales que lo tenían todo el rato ocupado, pero ante todo fue víctima de su propia decisión de burocratizar despiadadamente el tiempo. O sea, estaba absolutamente loco. Ya sabemos que se le iba el día entero en gestionar papeleo. Y a nosotras, a sus hijas de verdad, a las hijas de Felipe original, les escribía, por ejemplo, siempre deseo responderos y nunca puedo. Y menos ahora, que son las 11 y aún no he cenado. Da igual en qué siglo escuches esto, una temporalidad en la que a las 11 de la noche no se ha cenado, a nadie le puede interesar. A nadie. El Escorial, de verdad, si lo juzgas por las cartas de Felipe II, ese Escorial que se imagina como utópico, que se quería imaginar como un espacio atemporal, una especie de Nueva Jerusalén, no es verdad. No es verdad. Está sujeto todo el rato el Escorial a una temporalidad psicótica de vídeo de rutina de TikTok. O sea, en sus cartas Felipe II es esa TikToker que hace un vídeo de acompáñame en mi rutina de 5 a.m. a 9 a.m. antes de entrar a trabajar y te acompaña, o sea, tú la acompañas yendo al gimnasio en coche, poniéndose las lentillas, perfumando la almohada con perfume de Zara Home, una cosa así. Pues como esa TikToker, Felipe II está obsesionado con la compartimentalización del tiempo todo el rato y con su escasez. Lo hacéis tan bien en el cuidado que tenéis en escribirme, les dice a sus hijas, que no puedo dejar de pagaros lo mismo. Y así lo he querido hacer ahora, aunque no me sobra mucho tiempo. O bien temprano se acabaron los maitines de los reyes, también acá los dijeron temprano, mas yo no los oí por tener mucho que hacer. A ver, nosotras estamos absolutamente convencidas de que hundido como estaba Felipe II en el minutaje obsesivo de sus días y en la rumiación sobre el final de su vida y su preparación para el más allá, a Felipe II le tuvo que arrancar una sonrisilla y sentar de maravilla recibir ese memorial de Fray Juan del Pozo con su listita de proyectos para futuro, aunque anotó al margen, de esto no hay que tratar, son cosas de aire. Nosotras sabemos que le gustó. Porque pocas cosas sosiegan más la angustia de la cronofobia, amigas, que una lista de deseos. Porque frente a la checklist esclava de la productividad, la lista de deseos te permite divagar y jugar con la elasticidad del tiempo y del futuro de una forma, Carmen, muy analgésica. Muy, muy analgésica. Y por eso, en este episodio sobre futuros barrocos, os teníamos que traer los desiderata. Desiderata. Entran en vuestras vidas ahora y esperamos que ya para siempre. Y entra también en este podcast, creo que por primera vez, y en vuestra vida, el pequeño Francis Bacon. Ahí está su cara. Bienvenida, Francis Bacon. Bienvenida. Primer barón de Verulamium, esto al parecer existía. Primer vizconde de St. Albans, canciller de Inglaterra y un filósofo al que se considera el padre del empirismo y de la revolución científica, pero que a Ana y a mí, en realidad, lo que nos interesa de él y por lo que nos da ternura es por su frustración con el lenguaje, porque Francis estaba convencido, el amigo Francis, de que el lenguaje era un engorro y que había que quitárselo de encima como fuera, pero lo que más ternura nos da de él es su lista de desiderata. Las oyentes que están aquí presentes de cuerpo y alma, con sus gorritos hechos con el programa de la Bienal, aguantando. Esto es heroico, ¿eh? Jamás olvidaremos este entusiasmo día. Carmelita. Entusiasmo carmelita, nuestro y de vosotras, y os lo agradecemos muchísimo. Las oyentes que están aquí...
están viendo en la pantalla a un Francis Bacon jovencísimo, un pipiolo, y no el clásico retrato de Francis Bacon que sale como barbudo, cincuentón. Nosotras cuando pensamos en Francis Bacon escribiendo sus desiderata, sus listas de deseos, nos lo imaginamos siempre con esa carusilla ensoñadora de adolescente. Claro. Y ponemos aquí su cara y hablamos aquí de él, pero es muy importante saber que ninguna ensoñación sobre el futuro es individual, nunca, nunca, que el futuro siempre es colectivo y los desiderata también. Bacon, Francis, el amigo de Francis, concibió una lista que se titulaba Nuevo Mundo de las Ciencias o Desiderata, que era una lista colaborativa de deseos, que es una cosa muy bonita que debemos hacer todas. Era en realidad una lista de títulos de capítulos de un libro que estaban por escribir, que él no escribió, solo escribió los títulos y esperaba que se fueran a ir escribiendo colectivamente a medida que esos inventos, esas soluciones científicas pues fueran apareciendo. Esta lista inaugural de Bacon no era la única, como que luego inspiró a muchas otras, como las que vais a hacer vosotras después de este episodio. A lo largo del siglo XVII había una saturación, de hecho, de listas. El denominador común era afrontar el abismo temporal del futuro, no desde esa estrechura como de la productividad inmediata, ni desde el catastrofismo tampoco apocalíptico. Nunca catastrofismo, sino desde una especie de ética del capricho, vamos a decir, como de un futuro, inventar un futuro cuajadito de deseos tan caprichosos como, por ejemplo, la invención de fuegos que nunca se pudieran extinguir. No sé por qué querría eso, pero a esta carita que veis ahí le apeteció de pronto. También de trapos ignífugos, todo bastante pirómano, de pronto me estoy dando cuenta. Francis Bacon, de pronto pirómano. Cristales irrompibles, que yo creo que esto ya existe. Movimientos perpetuos que nunca pararan su inercia. Gafas parabólicas e hiperbólicas que me vendrían bastante bien. O barnices, esto es muy bonito, barnices que olieran al frotarlo a perfume carísimo. Esto está también muy bien. O la invención de un disolvente universal, o sea, cosas así, ¿por qué no? Todo utilidades en el barroco. A mí, esto a Carmen y a mí nos produce muchísima ternura. Nuestras tesis doctorales se fusionan las dos en las desiderata. Yo creo que la nota al pie fugaz sobre las desiderata es la única parte que me gusta de mi propia tesis, que me da mucha lástima. Robert Boyle, un poco padre de la química moderna. De Robert Boyle no hemos puesto fotos. Mira, aquí está. Robert Boyle, la puse yo. Robert Boyle, padre de la química moderna, participó de todo este delirio del deseo con una lista de medicamentos soñados que a mí la verdad me llega muchísimo al corazón. Carmen, yo te voy a leer la lista de medicamentos. Por favor. Voy. 1. Potentes drogas para alterar o exaltar la imaginación, la memoria y otras funciones y reducir el dolor, ofrecer sueño inocente y sueños inocuos, etc. 2. Libertad para suprimir la necesidad de dormir, tal y como ocurre con el té o a los locos. 3. Sueños placenteros y ejercicios físicos ejemplificados por el electuario egipcio. El electuario egipcio, la verdad, no lo hemos googleado. 4. Consecución de gran esfuerzo y agilidad corporales tal y como se producen frenéticos, epilépticos e histéricos. Esos eran los sueños de Robert Boyle. La verdad, Robert Boyle solo tendría que haberse teletransportado a algún antro de Berlín y todos sus sueños farmacológicos ya, o sea, ahí estaban cumplidos. La verdad es que yo creo que con ese aspecto como ostentosamente queer que tenía, hubiera tenido todo el éxito que todas queremos. En las décadas de 1640, de 1650 y de 1660 parece que lo único que podías hacer en Inglaterra sobre todo era desear inventos del futuro porque no paraban con estos. Esto ocupaba los días de todos estos señores con pelucas. Aunque todo esto auge del deseo científico tenía un empuje muy, muy colectivo y muy colaborativo, surge un enfrentamiento nada amable entre los que piensan que las listas de desiderata deberían tener una utilidad pública inmediata y evidente, y quienes no lo ven tan claro y creen que deben ser deseos. Claro. Pero como esto lo cuenta muy bien Vera Keller en un libro que se traduciría, algo así, se llamaría como Saberes o Conocimiento y el Interés Público. Ella cuenta que la utilidad en este universo de las desiderata, de las listas de deseos, igual que su temporalidad, es en realidad un poquito inaprensible, cosa que debería en realidad ayudarnos a repensar la idea misma de utilidad, dice ella. Porque ella te cuenta que en esta búsqueda de invenciones, a veces un poquito enajenadas, los límites entre el pasado, el presente y el futuro eran porosos, eran tan porosos como los conventos. Porque el futuro
no lo olvidemos, de pronto puede cobijar cosas que existieron en el pasado, pero que se han perdido. O sea, los deseos de futuro y los inventos de futuro de pronto podían consistir en desperdicios del pasado, en cosas desechas del pasado. Y esto es precioso, pero claro, ¿cómo saber, nos preguntamos nosotras, qué cosas del pasado van a tener su revival necesario en el futuro? Y esto nos produce muchísima ansiedad. Muchísima ansiedad. Es algo que solo una profeta, una verdadera profeta podría saber. Así que dentro, ahora, Lucrecia de León. Carmen, Ana. delante de toda esta gente yo te puedo hacer una pregunta íntima. Esta gente se merece toda nuestra intimidad ahora mismo. Sí. Algunas la han vivido porque estábamos contándonos todas las intimidades afectivas y amorosas en el bar de aquí detrás y dos chicas simpaticísimas se han acercado a saludar y hemos dicho, se han enterado de absolutamente todos nuestros problemas. He contado mi vida entera. Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿tú alguna vez te has visto en la necesidad de trucar tu espacio onírico para conseguir tus objetivos? Es decir, de adulterar tus sueños, mandar, por ejemplo, un mensaje, un WhatsApp, un email diciendo he soñado contigo y en realidad era mentira. Es una cosa súper de lesbiana eso. Y no era más, sí, mira cómo se ríen, y no era más que una artimaña de acercamiento a alguien que te interesaba, o despertarte y decirle, peor aún, a la persona que tienes al lado, he soñado que me dejabas. Para que no te pueda dejar nunca. Como burda estratagema para afianzar tu amor. O escribir a una amiga alarmada con contundencia diciendo soñé que te pasaba algo horrible solo para llamar su atención y charlar con ella. Por Dios. Tengo que reconocer que cuando leí esto en el guión fui corriendo a nuestro chat de WhatsApp a buscar la palabra clave sueño, soñado, y ahora me replanteo muchísimas cosas. Creo que no he llegado a eso, pero sí que he fabricado, me he inventado sueños más bien por la anécdota, como por fabricar la anécdota. No he entrado ahí en la toxicidad, o sea, mi toxicidad de Escorpio no tiene límites, pero en lo onírico no he entrado tanto todavía. Somos bastante tóxicas, Carmen y yo lo confesamos, y estamos convencidas, que es lo importante, de que estas pequeñas toxicidades son sobre todo transepocales, y que había un buen puñado de personitas del barroco que estaban inundando y aderezando sus cartas de amor con sueños inventados o que recurrían a alarmantes pesadillas como estrategias retorcidas para cerciorarse de que en el plano de lo real todo seguía en su sitio. Venga, la próxima vez que os llamen tóxicas, decid, esto es una tendencia completamente transepocal. Eso es. Carmen y yo lo hacemos y no nos va mal. Pero en el siglo XVII, los sueños, como las visiones místicas, también eran la única vía para presentar públicamente cualquier discurso que no comulgara con el establishment político o religioso. Eso es. Toda chica nacida en el siglo XVI sabía que solo una buena cobertura sobrenatural pues, te iba a permitir lanzar a la plaza pública discursos que profetizaban sobre el futuro del reino, sobre críticas al sistema impositivo de Felipe II o cuestionamientos de decisiones geopolíticas que afectaban a todo el mundo conocido. Y de paso también, si sonaba la flauta, pues para ganarse algún huequecito en ese atiborrado mercado de la fama barroca, que es que había mucha competencia. Mucha competencia. Nadie tenía esto más claro que la veinteañera más embaucadora de todo el siglo XVI, Lucrecia de León. En 1980, el historiador Richard Kagan descubrió en la sección Inquisición del Archivo Histórico Nacional algo que yo creo que hubiera despertado la curiosidad de todas. Una veinteañera madrileña acusada por la Inquisición de haber inventado una serie de sueños que, entre otras blasfemias y herejías, incurrían además en delitos de sedición contra Felipe II. Los inquisidores referían un montón de cuadernos que registraban los sueños de Lucrecia. En total, había más de 400 sueños esparcidos por casi 1000 folios, y ahí es cuando Richard Kagan dijo, con buen criterio, voy a hacer un libro. Como haríamos todas. Que claro. nos hemos leído, Carmen y yo. Que nos hemos leído, efectivamente. A ver, entra biopic de Lucrecia. Merece la pena. Vais a tener todos los datos. Era hija de un abogado de segunda, que se llamaba Alonso Franco de León, que trabajaba, él trabajaba con papeleos de banqueros genoveses, que lo sepáis, en Madrid. Y también su madre era una tal Ana Ordóñez,
de la que no se sabe mucho hasta el nacimiento de Lucrecia. O sea, ella es famosa por ser la madre de Lucrecia, como la madre de la Pantoja. Esa era Ana Ordóñez. Pero aquí decimos su nombre. Famosa. Bueno, Alonso y Ana, los padres, habían emigrado a Madrid y donde vivían desde 1568, cuando nace nuestra pequeña Lucrecia. Vivían pues una vida piadosa, honrada, muy del siglo XVI, hasta el momento, con los 4 hermanos mayores de Lucrecia, en una casa normalita que le alquilaban al duque de Feria. A ver, ni un dato irrelevante en este podcast. Si algún día alguien nos pregunta quién era el casero de Lucrecia de León en 1568, como una flecha, el duque de Feria. Ya está. Esto nos da mucha pena. No se conservan retratos de Lucrecia. Pero al parecer tenía una belleza de esas enfermizas, paliduchas, que a veces pueden ser arrolladoras. Tenía los ojos oscuros, pelo muy largo, y sabemos que cuando ella y su madre visitaron una copia del altar de Gante de Van Eyck en el Alcázar de Madrid, que estáis viendo aquí las presentes, Ana Ordóñez, la madre, gritó: «Jesús, Lucrecia, mira cómo se parece tu cuerpo al de Eva, especialmente del cuello para abajo». Eva es la que está arriba, a la derecha del todo. O sea, las madres opinando de los cuerpos de las hijas, eso sí que es transepocal. Claro. No se podía callar la madre. Se podía callar Ana Ordóñez. Cuando tenía 12 años, es decir, en 1580, Lucrecia tuvo su primer sueño profético. El sueño era que Felipe II estaba viajando entonces desde Madrid a Lisboa para reclamar la corona portuguesa y había caído gravemente enfermo cuando pasaba por Badajoz. En el sueño, Lucrecia aseguraba haber visto una comitiva fúnebre, aunque cuando su padre le preguntó quién había muerto, ella contestó, con el aplomo envidiable que tenía, que no se trataba de un funeral por el rey. 2 semanas después, los padres de Lucrecia descubrieron que la reina Ana de Austria había efectivamente muerto en Badajoz, como Lucrecia había pronosticado. Fuerte, ¿eh? O sea, si Ana Ordóñez, claro, si su hijo hubiera nacido en el año 2000, la habría cogido de la mano y la habría llevado corriendo a Kids Got Talent rápidamente, pero claro, como nació en 1568, pues dijo, nada, voy a convertir esta casa del duque de Feria, la voy a convertir en un pequeño auditorio donde la gente pueda acercarse a escuchar las profecías de mi hija. Y al principio parece que ella... Al principio se mostraba un poquito reacia a explotar los talentos de su hija, pero ya enseguida se liberó. Y consciente de la popularidad que estaba ganando la niña, decidió abrazar las profecías de su hija con entusiasmo y convertirse en su principal promotor. Era Montmayor, era directamente, de verdad, la madre de la Pantoja. Y un testigo llegó a asegurar que ante las dudas de Lucrecia, la madre la había animado con brío a que no tuviera miedo y le había dicho, sigue soñando. Ana Ordóñez, persona favoritísima del siglo XVI. Nuestra sospecha en realidad es que Ana y Lucrecia enseguida empezaron a utilizar este relato de los sueños como una vía para cultivar formas de sociabilidad femeninas que eran muy difíciles de alcanzar si no estabas en un convento, que es lo que tenías que hacer. Es un poco como tú con tus amigas cuando quedas a echarte el tarot o el I Ching y en realidad estás quedando para contarte tus miserias y endulzar un poco las desazones del día a día. En la casa se juntaban con todas las vecinas para charlar sobre Lucrecia había visto. Quedaban con Úrsula Beltrán, María Brava, María Carrasco, Magdalena de la Cruz, que son algunos de los nombres que aparecen compulsivamente en los registros de los sueños de Lucrecia. Si hubieran sabido María Brava, María Carrasco, Magdalena de la Cruz, ¿qué iban a estar aquí hoy? Nos podríamos inventar esos nombres, pero no, eran ellas y no otras. Cuando la fama de Lucrecia empezó a crecer en los entornos de la corte hacia 1587, entonces ya, sí, como no podía ser de otra manera, apareció un hombre, a hacerse, por supuesto, el protagonista. Y ese hombre era Alonso de Mendoza, canónigo de la Catedral de Toledo, que no estaba dispuesto a dejar pasar un caramelito tan goloso como Lucrecia. Alonso de Mendoza estaba obsesionado, como con cualquier coqueteo heterodoxo, con la espiritualidad y se aseguró el control de Lucrecia asignándole como confesor a un amigo suyo que se llamaba Fray Lucas de Allende. Todos y era los franciscano. nombres. Encima hemos elegido el episodio más denso de la temporada. El día que se conocieron, Lucrecia se presentó diciendo palabras textuales. Yo soy la doncella que don Alonso de Mendoza le había dicho y tengo tantos sueños y visiones acerca
de que España se ha de perder que no le sé decir. Perdón, es que es una pick-up line bastante fuerte. Este señor, Mendoza, es el que entonces decide ordenar que se transcriban todos los sueños. Dice, esto hay que ponerlo por escrito, de nuevo textualizar. Sueños, profecías, lo que fuera. Y cada mañana llegaba a casa de Lucrecia, a casa de Ana Ordóñez, se sentaba en una esquinita del salón y se ponía a copiar todo lo que Lucrecia le dictaba, lo que decía que había soñado. Mendoza después releía todos esos sueños y los iba glosando, o sea, iba añadiendo sus propias interpretaciones en latín, además, también en castellano, dando significados simbólicos a todo, a todas esas imágenes que a veces pues, eran un poquito indescifrables de los sueños de Lucrecia. Por ejemplo, en un sueño del 19 de enero de 1588, en el que Lucrecia había visto una alcachofa a la que los recolectores de impuestos le habían arrancado sus hojas mientras Felipe II dormía y le habían después depositado esta alcachofa en la cabeza de su cama, ¿vale? Lo típico. El típico sueño de Lucrecia. Pues Mendoza no dudó en interpretarlo como, ¿por qué no?, como una alegoría de la corrupción, del robo de la hacienda del rey compuesta de 1000 géneros de rentas diversas y muchas imposiciones. Claro. Para comprender la importancia de los sueños proféticos y apocalípticos de Lucrecia, es muy importante entender la taxonomía de los sueños que regía el pensamiento renacentista y barroco. Por unos breves segundos nos vamos a poner ligeramente profesorales, porque para eso estamos en una bienal de pensamiento, pero muy poco. Sí, es que me da la risa. Siguiendo el comentario de Macrobio al sueño de Escipión, la mayoría de los autores medievales y renacentistas se aferraron a una clasificación según la cual existían 5 tipos de sueños. Pensad en vuestros sueños porque cada uno Pensad entra en una de estas categorías. Podía ser somnium, visio, oraculum, insomnium y visum. Los dos últimos, según Macrobio, no merecían demasiada consideración porque no eran sueños divinatorios, sino que eran sueños ligados como a los afanes y deseos del día sin importancia, pues que si cenas mucho, tienes pesadillas. Los otros 3 tipos, sin embargo, eran importantes, porque el somnium, o sueño alegórico, el visio era como un sueño más literal y menos enigmático, y el oraculum, que era un sueño como con un mensaje potente en el que la advertencia te llegaba por una figura como paternal. El cambio principal de este paradigma se produjo cuando un francés, en el siglo XVII, se lió la manta a la cabeza y añadió una sexta categoría, que eran los sueños diabólicos. Y ya os adelantamos que a Lucrecia, por supuesto, pues esto le va a venir fatal. Claro, no le viene bien. Cuando penséis qué necesidad de taxonomizar, de poner tantas categorías a los sueños, nada da más sosiego de verdad que taxonomizar. Tipos de lágrimas, tipos de sueños, de verdad que ayuda. Leer los sueños de Lucrecia se parece bastante a ojear esa sección, ¿sabéis? Somos bastante asiduas a el Hola. Carmen me manda el Hola cada semana. Hay una sección que se llama Mundo Singular. No, Mundo Singular. ¿Y cuál era el otro? No, Mundo Singular. Es que no, pero en Cuarto Milenio hay una sección que se llama Mundo... Único. Insólito. Sé. Mundo Insólito. Eso. Bueno, este es Mundo Singular. Los sueños de Lucrecia son un poco esa sección. Son 1000 folios de sueños que sirven pues de bestiario, de noticiero, de relación de sucesos, de tratado de moda a veces también, de análisis económico, crítica política, a veces de guía de viajes. Ella se parapeta tras esa cómoda falta de agencia, dice yo esto lo he soñado, no es voluntad mía, y entonces se inventa una manera entera de participar en toda la cultura intelectual y política de su tiempo, pues fingiendo ser una inocente y despreocupada doncella, como se presentó, de 20 años. Que ella no sabía nada de todo eso que aparecía en los sueños. Parece que ella fue absorbiendo todo ese conocimiento de la cultura oral, manteniendo los ojos pues, muy abiertos, los oídos también, mientras se paseaba por las calles de Madrid y por los pasillos del Alcázar. Claro, de todos estos sueños de Lucrecia, Felipe II es el dardo onírico de Lucrecia. O sea, no les soporta, motivos Normal. no le faltaban, era un ser deleznable. En sus sueños, el monarca aparece retratado como el germen de todo aquello que está llevando a España a la ruina. La corrupción de la Iglesia, los excesivos impuestos, falta de justicia para los más desvalidos y una imposibilidad para defender el país
de las amenazas extranjeras musulmanas y protestantes. Hay que tener mucho cuidado con Lucrecia porque es un poco, se acabó la fiesta en sus profecías. O sea, no hay que hacerle caso a Lucrecia nunca. Según le diera el sueño, podía dar bastante miedo Lucrecia en realidad. Ella profetiza, por otro lado, profetiza, por ejemplo, la extinción de la rama española de los Habsburgo. Dice, bueno, también el advenimiento de una nueva monarquía, esto ya es más problemático, que reconquistaría las tierras perdidas y llegaría hasta Jerusalén. Y luego insinúa que Felipe II asesinó a su hijo Carlos. Qué bueno. Claro. E incluso en un sueño que los inquisidores bautizarían como el sueño de las 4 reinas, pues ella profetiza que Felipe II era el responsable de la muerte de sus 4 esposas. Bueno, Lucrecia, ella es incombustible, no se frena ante nada. El 17 de abril de 1590 tiene ya un sueño que va demasiado lejos, la verdad. Dice que ve a una mujer, intentad de verdad visualizar esto. Lucrecia sueña que ve a una mujer vestida como un guerrero, montada en un toro, por el centro de Madrid. Es un poco Isabel Díaz Ayuso coded, si lo piensas. La verdad, este sueño de Lucrecia. El caso es que esta jinete taurina tiene los brazos, además, porque ¿por qué no?, completamente cubiertos de serpientes, lleva las tetas al aire y, como nada de esto era suficiente, además va blandiendo una espada para decapitar a los niños que se va encontrando por la calle. Bastante Díaz Ayuso todo sigue siendo, no salimos de la línea. La hemos encontrado y la estaba profetizando a ella. Y esto que te voy a contar es más Isabel Díaz Ayuso todavía. Venga. Porque la jinete taurina, ella se lamenta del destino de España. España le duele. dice, ay de ti, España, ay de vosotros, los descuidados. Y en su espalda, entonces, le empiezan a aparecer palabras escritas en sangre. Soy el trabajo de España y el venir en mujer, o sea, vengo en mujer, para mostrar las pocas fuerzas que para la defensa tenéis. Una misoginia guerrera muy Isabel Díaz Ayuso coded. O sea, las profecías de Lucrecia, una por una, se van cumpliendo. Ella es una kamikaze, Lucrecia no para. El 27 de marzo de 1590 ven un sueño a 8 ministros de Felipe II inmersos en una danza diabólica. Uno de ellos, Juan de Diázquez, aparece, dice ella, metida la cabeza por las tripas, que evidenciaba, en palabras de Lucrecia, que todo lo que en los consejos de Felipe anda es cosas sucias y abominables. Lucrecia, o sea, tiene 20 años y está, esto que claramente, ya os adelantamos, no son sueños, y ella no para. El 15 de noviembre de 1587, Lucrecia ya había tenido un sueño en el que había visto el cadáver de Felipe II yaciendo en el fango, y entonces el cadáver se incorpora mientras un coro le rodea y le increpa. ¿Tienes memoria de los daños e injusticias que has hecho? Mira las alcabalas y la gente que tienes destruida. ¿Y no te acuerdas de un obispo que hiciste sin merecerlo? Todo está chillidos. Claro, pero el gran hit profético de Lucrecia, su salto ya definitivo a la fama y a la posteridad, en realidad, fue su predicción de la derrota de la Armada Invencible en 1588. Este cuadro que hemos puesto este cuadro es muy nos bonito. encanta, la verdad. Sí. Es la reina Isabel de Inglaterra de pronto. Pero ella dice, en su sueño, vi 2 armadas gruesas en muy reñida batalla, las cuales, por haberlas visto otras veces juntas, conocí ser la del Marqués de Santa Cruz y de Drake, y esta batalla fue la más reñida y de mayor ruido de cuantas he visto en otros sueños. O sea, los sueños estaban llenos de todo. Y que otras veces las he visto pelear en un puerto y esta vez fue en el mar. Y que pasó por la tarde, a las 2 o algo más. Justo la hora, dice. Porque antes que se juntasen, oí que dio un reloj la 1. Y duró 3 horas hasta la puesta del sol. Se pone el sol pronto en el sueño de Lucrecia. Vi que desbarató la armada, la del Marqués de Santa Cruz, huyendo hacia el poniente, habiendo perdido mucha gente y naves de las que lleva. Y la armada de Drake enviaba muchas cartas a diferentes partes para que le enviasen socorro. Y el socorro le venía. Y queriendo enviar por el Gran Turco, le dijo uno de sus caballeros que no enviase socorro, que bastaba para acabar la gente que tenía, que lo tenían ya ganadísimo. Con esto, dice, desperté y no soñé más esa noche. Menos mal, Lucrecia. Hasta ahí.
A lo largo de todo el verano de 1588, Lucrecia sigue soñando compulsivamente con la victoria de los ingleses y con el consecuente declive de España. Y cuando en septiembre llegaron por fin las noticias de que la Armada Invencible había efectivamente perdido, pues la fama y la reputación de Lucrecia se disparan. Y ahora Claro. ya sí, Lucrecia ya está en boca de todo el mundo. Pero mientras tanto, sus seguidores ya habían puesto en marcha su proyecto de salvación definitivo, es decir, la construcción de una especie de búnker en unas cuevas en una localidad cercana a Villarrubia de Ocaña, en Toledo. O sea, si os creíais que el fandom delirante de las teorías conspiranoicas era una cosa del siglo XXI, estabais totalmente equivocadas, porque allí se fueron Mendoza, Allende y un montón de obispos a construir unas cuevas en forma de búnker donde llevaron trigo, aceite, vino, acordaron con Juan de Herrera, arquitecto real, una pequeña capilla dentro del búnker. No podía faltar llegaron, la capilla en el Apocalipsis. Claro, no podía faltar. Y llegaron hasta conseguir los permisos necesarios del nuncio papal para dar misas en el búnker. Lucrecia no formó parte del diseño, pero fue a visitar las cuevas a las que describió como casa fuerte por serlo tanto aquel sitio y casa de Dios. Lucrecia... La cosa de los sueños le dio para mucho viaje a Lucrecia también, hasta allí fue. Era la comidilla de la ciudad, era en realidad la chica con la que todo el mundo quería estar, acaparaba todo el capital social de Madrid y a partir de 1589 la corte lo que quería era juntarse con aquella doncella de buena vida, Así la llamaban. que profetizaba además la pérdida de España y eso daba para mucho. Entre los nobles que apoyaron a Lucrecia estaba, por ejemplo, Hernando de Toledo, que era prior de la orden militar de Juan de Jerusalén y miembro del Consejo de Estado. O sea, era la élite, estaba ahí interesada en codearse con Lucrecia. Ahora estamos viendo una cosa que os vamos a explicar. Esta imagen es importante. Claro, porque debajo del uniforme, miembro del Consejo de Estado llevaba un escapulario con una cruz cosida según el diseño que Lucrecia había visto en sueños. Que no se había matado Lucrecia. No sé, tampoco es un diseño muy elaborado, pero lo había descrito, lo había textualizado y después se lo habían hecho. Y solo aquellos que llevaran esta prenda debían estar entre los pocos elegidos que sobrevivirían a la invasión y que ayudarían a reconstruir una España derrotada. O sea, en algunos sueños Lucrecia se veía liderando esta reconstrucción y, ¿por qué no? Dijo, ya puestas a soñar, pues se veía como la futura reina de España. Porque Y ahí ya, en ese momento ya, Felipe II dijo, se acabó esto. Ya. Y dijo, o sea, Ya. basta. Dijo, si al principio Felipe II desdeñó los sueños de Lucrecia como las niñerías de una veinteañera fantasiosa y sedienta de popularidad, y hasta miró para otro lado cuando algunas de las personas más relevantes y más cercanas del reino empezaron a bailarle el agua, claro, a medida que los escándalos políticos y económicos se hacían cada vez más notorios, pues la presencia de Lucrecia y la circulación manuscrita de los sueños por todas las alcobas de Madrid pues se hacía demasiado incómoda como para permitir que siguiera profetizando a sus anchas. lo de soñar que estaba metido en barro y con un coro de gente chillándole, bueno, pero ya lo de verse reina de España dijo no. Y entonces el 25 de mayo de 1590, día aciago para Lucrecia, los agentes de la Inquisición se presentan en la puerta de la casa de Lucrecia, que era del duque de Feria, con instrucciones para arrestarla, llevársela a Toledo y juzgarla. Lucrecia de León, natural... Vais a leer la acusación, ¿eh? No, Esta es la vais a escuchar. acusación. Lucrecia de León, natural de la Villa de Madrid, fue presa por haber sido inducida y testificada de haber dicho que desde que fue pequeña de poca edad comenzó a soñar y tuvo muchos sueños en los cuales decía que se le aparecía, porque esto también lo decía, es que no cabe en un episodio, se le aparecía la Santísima Trinidad, Dios mismo, nuestro Señor, Moisés, Elías, vírgenes del cielo también, San Juan Bautista, al cual ella llama hombre ordinario, y San Pablo apóstol, al que llamaba un pescador viejo, y San Lucas evangelista, al que llamaba al principio el pescador mozo, y después el del león, y que estando durmiendo la llevaron a diversos lugares de la tierra y mar y a diferentes reinos y provincias, bastante bilocada también ella, Claro. y le mostraban varias visiones de guerra y de paz, de placer y de espanto, representándole cosas adversas y prósperas y la perdición y destrucción de todos los reinos, reservando solamente una ciudad y después, en breve, la repartieron de ellas y un siglo dorado. Tú imagínate ella escuchando todo esto Su casa, en su tranquila. casa.
En fin, todo esto, la traslación de ciertos cuerpos santos de una parte a otra y que había de haber un papa español, lo dijo, señalando tiempo en que habían de suceder estas cosas que pasó sin que sucediesen. Algunas, pues no todo pasó. Mezclando entre estas y otras muchas patrañas y discursos que parecían más haberse ordenado y tratado estando despierta. Aquí está la clave. Algunos de ellos de su corto y poco juicio y otros de personas de más saber y entendimiento. Me molesta mucho que crean que eran otros los que se inventaban el sueño de Lucrecia. Que desconfíen de nuestra Lucrecia. El 4 de junio, Lucrecia compareció por primera vez delante de la Inquisición de Toledo. Cuando le preguntaron si sabía cuál era la causa por la que la habían traído presa, Lucrecia contestó: deben ser los sueños que están escritos, deben ser. Quizá por ahí. Deben ser, quizá por ahí vayan los tiros. Pero ella enseguida se defendió asegurando que en aquello no ha hecho caso porque la puedan traer aquí, que en aquello no pienso que ofendía a Dios ni a nadie en ello y que habían sido sus confesores los que le habían dicho que convenía que dijese los sueños. Al final, pues Lucrecia reconoció su responsabilidad, pero añadió que ella no le daba crédito ninguno a los sueños. Luego en otras sesiones, Lucrecia es volátil, luego en otras sesiones aseguraba que ella no era más que una mujer muy charlatana, incapaz de evaluar lo que veía en los sueños. Hace lo que puede como todas. Sí. A ver, pasados 5 años, en junio de 1595, después de ese primer día en que se personan allí, se la llevan a Toledo, los inquisidores todavía, después de, repito, 5 años, no han logrado determinar si los sueños eran realmente sueños o si eran ilusiones diabólicas o si sencillamente eran invenciones de Lucrecia y sus colaboradores. Deciden pasar 5 años con todos sus papeleos de por medio dilucidando todo esto. Atosigan una vez más a Lucrecia a preguntas. Si lo que llamaba sueños eran verdaderamente sueños y lo había soñado como los dijo, o se escribieran, o si fueran ilusiones del demonio. Y si para ello ha tenido algún pacto tácito o expreso con él, el demonio, o si los tales sueños fueron ficción o embuste y no realmente sueños. Y si fue ficción, la manera de preguntar de la Inquisición es marea. Lucrecia finalmente replica que algunos de sus sueños sobre la pérdida de España, dice, fueron levantamiento que ésta, o sea yo, inventó y levantó sin haberlo soñado. Que se lo había inventado. Lucrecia confiesa que se lo había inventado todo. Todo. Ella escurre el bulto, eso sí, diciendo que aunque nadie le había pedido que se inventara nada, como muchos querían saber cosas, al final, víctima de la madre de Kids Got Talent, dijo, joder, hay tanto entusiasmo porque sueño con una alcachofa y se lía esto, que dice, bueno, pues querían saber tantas cosas sobre la destrucción de España, dice que por satisfacerles les decía y que no tuvo fin más que este y parecerle que eran cosas buenas para su majestad, en el fondo. A ver, ella es nuestra embaucadora favorita del siglo XVI y puede que del XXI también. Los inquisidores, con esta última confesión en la que declaraba habérselo inventado, se indignaron tanto que amenazaron con llevarla a la cámara de tortura, que ya la habían llevado previamente. Pero cuando el verdugo estaba ya a punto de empezar a torturarla, Lucrecia le susurró al oído que ella ya había buscado remedio para salirse de la tortura y que la dejase hablar. Entonces la desataron y empezó a chillar que quería hablar con los inquisidores en privado y les dijo: la verdad es que don Alonso y fray Lucas la inducían, a ella habla en tercera persona, la inducían y escribían ellos aquellos sueños, o sea, se escurre el bulto, y decían que ésta los había soñado sin haberlos ésta soñado, ni saber ella lo que decían los papeles, ni lo que decían del rey, ni de la reina, ni de la pérdida de España, ni de malos errores que ha de haber. Está dicho en sueños que soñó y que en realidad los han escrito don Alonso y fray Lucas. Es verdad que escribieron algunos que fueron habas contadas, que eran niñerías, pero que sobre estos, para sus intenciones, debieron y añadieron ellos todo lo demás y que por eso ella no se acuerda de nada para contarlo en particular. A ver, me da bastante pena que tuviera que renunciar a la autoría de un hitazo así como sus sueños por la tortura, o sea, por renunciar, por escapar de la tortura. Pero al final, entre decir unas cosas que sí, que no, que eran suyos, que no, que se lo habían inventado y lo habían escrito otros, mareó tanto a la Inquisición que la Inquisición, el tribunal, no logró ponerse de acuerdo y lo resolvió todo en diferencias. Dijeron, no, los jueces estaban de acuerdo en que los sueños contenían postulados heréticos, claramente, y que incurrían en delitos de sedición, pero no lograron determinar si Lucrecia, como sospechamos, los había inventado para atacar el sistema político. Al final,
el 20 de agosto de 1595, que debería ser fiesta, en un auto de fe representado en el claustro del convento dominico de San Pedro Mártir. Que no se os olvide. Aparece Lucrecia, la pobre Lucrecia, luciendo el San Benito. Ella, a la que le importaba tanto la moda, y pues aparece con el San Benito y escuchó cabizbaja todos los delitos de los que se le acusaba. Sospechamos que debió sentir al menos un poquito de satisfacción cuando escuchó que la Inquisición la tildaba de madre de profetas, que es una descripción, una bio perfecta. ¿Quién no querría ser madre de profetas? Su castigo en realidad fue, menor, fue relativamente menor. 100 latigazos. 100. Hay que pasarlos. Hay que pasarlos, hay que vivirlos. Destierro de Madrid, que bueno. Y 2 años recluida en un convento. ¡Qué genial! Pero claro, o sea, cualquier cosa que te esté pasando a ti, ya lo sabéis, ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII, y también los atascos burocráticos. No había funcionarios... Esto es muy bonito. Esto es maravilloso. No había funcionarios suficientes para dar los latigazos. No había, al parecer. Entonces esos 100 latigazos se quedaron en el aire. Ninguna institución estaba dispuesta tampoco a acogerla. Pobrecita. Y finalmente Lucrecia pasó por varios hospitales, pero luego consiguió que la transfirieran al Hospital San Juan Bautista. Y aquí, amigas, hasta el día de hoy, se pierde su rastro para siempre. Ya no sabemos nada más de Lucrecia. Nada. Aquí Lucrecia, tened en cuenta que había vivido ya todo esto, había sido una estrella precoz, tenía solo 27 años. Tenía una hija, que no lo hemos metido en el guión porque ya es que no cabía, es que si os tenía damos una hija también de los 5 datos. años. Me encanta que hemos dado el nombre de su ¿Casero? De su casero, pero el de su hija, Por lo que cierto, sea, no. estamos contraprogramadas con la manifestación de los alquileres, que es el único otro sitio en el que nos gustaría estar, además de aquí. Lucrecia habría ido a esa manifestación y no habría pagado ese mes el alquiler al duque de Feria, seguro. Pero, claro, perdemos la pista de Lucrecia. No sabemos qué pasa con ella. El autor de este libro, el historiador Richard Kagan, se imagina que acabó leyendo La Fortuna por ahí, por las calles de alguna ciudad perdida en Andalucía. Nosotras en realidad fantaseamos pues, con una Lucrecia que abrazó el sosiego del convento, que al final queremos imaginar que sí que algunas monjas la quisieron acoger en su convento y que sencillamente pasaba las tardes en la sala de bordar entreteniendo al resto de monjas pues con fantasías proféticas, echando las cartas, delirios apocalípticos, que es como había empezado todo y como se habría quedado todo si la madre no se hubiera empeñado en ir más allá. Claro, siempre decimos que todo lo que te esté pasando a ti ya le pasó a alguien también en los siglos XVI y XVII. No nos atrevemos a decir que todo lo que te esté pasando a ti ya le pasará también a alguien en el siglo XXIV, pero es muy probable que ese alguien tenga también que lidiar con tanta angustia como vosotras y como nosotras con el desasosiego de la cronofobia y del futuro. Sospechamos que sí, pero esperamos también, con un poco de suerte, que en ese siglo se sigan pues, juntando para hacer listas de deseos, caprichosas y colaborativas, que sigan elucubrando sobre futuros, profecías, caídas de regímenes y sobre todo que se sigan echando las cartas para aliviar la cronofobia siempre. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí venir hoy, ha sido heroico. Las hijas de Felipe, una producción de Podium Podcast. Escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Jesús Blanquiño. Sintonía, Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.